Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra sesión Se y está grabando la llamada. inicio de nuestro curso el día de hoy. Como ya bien me ha presentado nuestro coordinador, yo soy la magíster Vania Mancilla Reaño y voy a tener el placer y el gusto de poder acompañarlos durante las 6 semanas que tiene que vamos a desarrollar nuestro curso. Ok, el día de hoy vamos a empezar con nuestro primer tema. ¿De qué va a tratar nuestro primer tema? Va a ser fundamentos de la gestión de recursos humanos. Básicamente el día de hoy vamos a entrar en contexto sobre lo que es recursos humanos. Vamos a hablar en un término general cuáles son nuestras responsabilidades, qué es lo que vamos a trabajar. En un contexto bastante general también vamos a ver lo que es en lo que van a ser nuestros, en este caso también, funciones básicas, conceptos básicos también, palabras clave para poder desarrollar el curso, ¿no? Por eso vamos a ver los objetivos que tenemos para el módulo del día de hoy. Nuestros objetivos van a ser lo que es un poquito sobre la diferenciación de puestos, vamos a hablar un poquito sobre la historia de recursos humanos y tecnicismos y conceptualización en general. Ok, y para ello, primero, antes de hablar de la diferenciación de puestos y todo ello, primero vamos a empezar a hablar un poquito sobre los recursos humanos. Ok, haciéndonos una primera pregunta, ¿no? A ver, yo les pregunto a ustedes para que podamos responder. Cualquier participación, aporte, duda o pregunta, háganlo por favor por nuestro chat, ¿ok? Que estamos atentos al chat y por ese medio apenas leamos algún aporte, alguna pregunta, alguna respuesta o algo, le vamos a dar lectura para poder compartir entre todos y así también trabajamos de una manera mucho más ordenada, ¿ok? Y vamos a empezar. A ver, la primera pregunta que yo les hago ¿es posible que exista una empresa sin trabajadores? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá existir alguna empresa que no tenga personas dentro de ella, que no tenga personas laborando dentro de ella? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Podrá existir ello o no? A ver, no, por ahí nos dicen. A ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Podrá existir o no? Si nos ponemos un poquito creativos. A ver, pongámonos un poquito más creativos. De repente ya, no nos vayamos tan lejos ni tan a futuro, ¿no? De hecho, actualmente en el presente, ¿no? Por ejemplo, tú vas vámonos acá a Estados Unidos, a Japón, Corea, China, por esas tiendas, y tú te vas a un restaurante donde llegas y encuentras la comida que quieres en una máquina y simplemente seleccionas. Haces tu pago virtual con tu celular, con tu smartwatch, con tu tarjeta incluso, ¿no? Realizas tu pago virtual, la comida se procesa y después ya después una dispensadora o algo, pues, te bota la comida, ¿no? Entonces, uno diría, ok, acabo de venir a un restaurante donde no he sido atendido por personas, ¿no? Acabo de estar en un lugar donde no he necesitado la interacción del recurso humano, la interacción con otra persona para, para poder obtener mi comida, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo también son las lavanderías automáticas, ¿no? En las que uno va a una lavandería y encuentras de frente ahí la máquina, en la que tú agarras, ingresas, pasas tu tarjeta, colocas tu billete, programas tu ropa, entra el secado, lavado, secado, listo, sale, te fuiste y no tuviste la necesidad de ser asistido por nadie, ¿no? Entonces uno diría, ok, no he tenido contacto con otra persona. Sin embargo, ¿es posible? ¿Existe eso? Por supuesto que sí, existe. No estamos hablando de algo que más adelante todavía vaya a pasar, vaya a venir, no es algo que ya existe. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, hay ahí, en ese momento, ¿hay necesidad de personas? Por supuesto que sí. Desde el simple hecho, ¿no? Esta máquina que estamos viendo, ¿quién le da el mantenimiento? ¿Quién creó la máquina? ¿Quién le da la programación? ¿Quién pagó por esa máquina? ¿Quién recibe los ingresos que genera esa máquina? Todo eso es recursos humanos. Como lo mencionan ahí, ¿no? Siempre hay una persona que de repente la máquina hace el trabajo por ellos, pero ellos están detrás de esa máquina.
Y esa es la importancia del recurso humano. No existe ninguna empresa, ningún puesto de trabajo que pueda funcionar sin recurso humano. Por ahí de repente alguien dice, no, pero yo soy de repente un emprendedor, ¿no? Y yo no tengo trabajadores. Yo soy el cajero, limpieza, producción, administrador y gerente de mi emprendimiento, ¿no? Perfecto, tú eres el recurso humano de tu empresa. ¿Ok? Entonces, el recurso humano es el activo más importante que tienen las organizaciones. ¿Ok? ¿A qué nos referimos un activo? A la pertenencia, por así decir, que tienen más importante y más valioso, ¿ok? Eh, ya que sin estos, sin este personal sería muy complejo, sería muy complicado para una empresa, ¿ok? Sería muy complejo y muy complicado para una empresa, ok, poder llegar a sus objetivos. Sería prácticamente imposible. Ahora, este recurso humano, ¿de dónde viene el recurso? ¿No? Recuerda que la empresa es una serie de recursos, recursos financieros, tiene recursos tecnológicos y dentro de ellos también tiene a las personas. Por eso se denominan el recurso humano. Estas personas, ok, que ya estamos viendo que es lo más valioso y lo más importante que tiene una empresa, también tienen la necesidad de empezar a gestionarse, ¿ok? También tienen esa necesidad de gestionarse, ¿no? De empezar a fluir por sí mismas, ¿ok? De poder administrar a este personal. Y es por ello que existen las áreas, departamentos o los encargados de recursos humanos, ¿no? Las personas que elaboran en recursos humanos están dentro de una empresa exclusivamente para trabajar con el recurso humano, es decir, con las personas, con los trabajadores. Yo no te voy a decir, tú te vas a encargar de los recursos humanos o tu departamento de recursos humanos, te vas a encargar de administrar al personal y del almacén, ¿no? O te vas a encargar de administrar al personal y de negociar con los proveedores, no. Los departamentos de recursos humanos están orientados neta y exclusivamente a administrar a lo que es el personal. Y de ahí podemos hacernos una pregunta, ¿no? Podríamos decirnos, ok, entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre un asistente, por ejemplo, de recursos humanos, entre un jefe de recursos humanos y un generalista de recursos humanos, ¿no? Que son los puestos más que son los puestos más conocidos o más mencionados en las áreas de recursos humanos, ¿no? Podríamos cuestionarnos cuál es pues, la diferencia entre los tres, ¿no? O sea, ¿qué es ser un generalista de recursos humanos, ¿no? Ahora, vamos a ver. Primero vamos a empezar a hacer la diferenciación, ¿ok? Y para esta diferenciación tenemos que empezar primero, permítanme por favor, voy a agrandar esto para poder dibujar. Ya está. Ok. Listo. Para eso primero tenemos que hacer la diferenciación de dos cosas, ¿ok? Entre un departamento, bueno, a ver, mejor lo vamos a hacer así. A ver, vamos a borrar esto, listo, aquí. Entre un departamento de recursos humanos, ¿ok? De recursos humanos y un encargado, ¿ok? Y un encargado. ¿Por qué estamos haciendo esta diferenciación entre los dos? Porque un departamento es aquel que está compuesto por varios puestos de trabajo dentro de él. El departamento de recursos humanos es como un círculo, ¿ok? Donde tenemos varios puntos, varios puestos de trabajo dentro de él que componen este departamento, ¿no? Y este departamento está liderado. ¿Por quién? Por un jefe en este caso. En cambio, el encargado es una sola persona. Aquí no hay un conjunto con varias personas dentro de este, no. El encargado solo es uno, ¿no? Entonces, por eso empezamos con la diferenciación. De que si yo tengo un departamento de recursos humanos en mi empresa, no puedo tener solamente un encargado.
de este departamento, ¿no? Sino que tengo que tener un jefe y dentro de este jefe más puestos que elaboren de la mano con este jefe, ¿ok? En cambio, si tengo un encargado, solamente va a ser una persona. Y ahí radica la principal diferencia entre estos puestos de trabajo. Mientras que, a ver, ay, perdón, ahora sí. Mientras que, vamos a marcar por aquí, ¿ok? Mientras que el asistente de recursos humanos y el jefe de recursos humanos pertenecen a un departamento de recursos humanos, el generalista de recursos humanos es una sola persona. ¿Ok? Empezamos por esa principal diferencia. Las empresas tienen la necesidad de contar con una persona que pueda administrar a sus recursos humanos, todos. Y desde que tú tienes más de 5, más de 6 trabajadores, vas a caer en cuenta que tienes la necesidad de que alguien se haga cargo única y exclusivamente de todos los procesos que conlleva la administración de tu personal. Sin embargo, las empresas no están en la obligación de contar con un jefe de recursos humanos, ¿ok? No están en la obligación de contar con un jefe de recursos humanos hasta, perdón, ¿ok? Hasta, hasta, hasta que, hasta que tengan más de 100 trabajadores. Si una empresa tiene más de 100 trabajadores, ahí recién se le va a exigir que tenga un departamento de recursos humanos. Es decir, que así como tiene un área de logística, un área de administración, un área de contabilidad, también va a necesitar tener un departamento de recursos humanos que tiene que estar compuesto por trabajadores que trabajen, vale la redundancia, exclusivamente para recursos humanos, es decir, exclusivamente para administrar al personal. ¿Ok? Mientras la empresa no llegue a estos 100 trabajadores, no hay obligación de contar con este departamento. Pero aunque no haya la obligación, eso no significa que no exista la necesidad, sino que la necesidad fluye, ¿ok? La necesidad surge. Entonces, para esas empresas que de repente todavía no les alcanza para poder habilitar un departamento de recursos humanos y tampoco tienen la exigencia, es que nace este puesto de generalista de recursos humanos. ¿Ok? Que es contratar a una sola persona, pero y que esta persona se haga cargo de todos los procesos de recursos humanos. Esa es la diferencia, ¿ok? Entre ambos. Porque ponte a pensar, ¿no? Eres una empresa que tiene 20 trabajadores, ¿ok? Ahora tú dices, necesito ya son 20 trabajadores, no estamos hablando de que sea una empresa chiquita, ¿ok? 20 trabajadores ya es una empresa que es considerable, ¿ok? Son 20 personas para administrar. Entonces tú de repente agarras y dices, ok, necesito alguien que administre a mi personal. Ok, listo. Quiero un departamento de recursos humanos. ¿Qué me involucra un departamento de recursos humanos? Vamos a trabajar en base a dólares. Ya vamos a trabajar en base a dólares. Supongamos, necesito ya un jefe de recursos humanos. Le voy a pagar $700 a este jefe. Necesito un asistente. Le voy a pagar ya $400. Necesito un encargado de selección, ya $500 y necesito un encargado de contratación, ¿ok? Y otros $500. En total, $2,100. ¿Ok? $2,100. Y eso lo multiplicamos a la moneda, ¿no? A soles estamos hablando de 3.7, entre 3.70, ¿ya? Estamos hablando de que tendrías que incorporar o tendrías que aumentar, si es que lo hablamos en dólares, $2,100 más, que no es poco dinero. Y si es que lo hablamos, ¿no? Ya en la moneda peruana, en este caso en soles, estamos hablando de que tendrías que incorporar aproximadamente, casi 8,000 soles a tu planilla. ¿Ok? Para poder administrar a tus 20 trabajadores, cosa que es bastante, ¿no? Entonces ahí nace o ahí surge, ¿no? La opción del generalista de recursos humanos, en que contrate a una sola persona para que se haga cargo de todos esos procesos, ¿ok? este, de todos, de todos, de todos estos procesos, ¿no? Entonces,
es más económico para la empresa, ¿ok? También es una persona que tiene que tener bastante conocimiento y tampoco no es un trabajo imposible. Entonces vamos a empezar ahora sí, ya teniendo un poquito el panorama un poquitito más claro, vamos a ver la diferenciación de los tres puestos. ¿Ok? Primero vamos a empezar con el jefe de recursos humanos. Ya vamos a empezar por el medio. El jefe de recursos humanos es una persona que tiene que tener un nivel de experiencia alto. ¿Ok? Es una persona que ya tiene que tener bastante experiencia laborando en áreas de recursos humanos, ya sea como asistente, como generalista, una persona que ya domine procesos, conozca de empresas, conozca de manejos, que tenga dominio de leyes. ¿Por qué? Porque el jefe va a estar a cargo de otras personas. Yo no podría denominarme jefa si no tengo personal a mi cargo. Podría ser encargada, todo lo que quieras, pero jefe no, porque jefe solamente se denomina aquella persona que tiene más personal a su cargo. Así que yo no me podría denominar jefe, ¿ok? Entonces, en este caso, el jefe de recursos humanos va a tener personal a su cargo. Es por eso que dentro de sus responsabilidades está lo que es el liderazgo del departamento, tiene que tener un conocimiento profundo sobre todos los recursos humanos en general, y dentro de sus habilidades es pensamiento estratégico, comunicación, resolución de problemas, planeación, todo ello porque él lidera un equipo de trabajo dentro de un departamento. Después tenemos, vamos a empezar por él, vamos a seguir con la parte de arriba, ¿ok? Con el asistente. ¿Ok? Vamos a seguir vamos a seguir con el asistente. ¿Ok? Ahora, este asistente es una persona que tiene un nivel de experiencia bajo, ¿ok? Es un asistente administrativo, ¿ok? Que tiene un nivel de experiencia bajo. Es decir, un asistente yo no le voy a pedir que tenga 3, 4 años de experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco estás de repente para un puesto de jefatura, pero es mucho tiempo, ¿no? De experiencia que yo puedo pedir para un asistente. El asistente, por el es una persona que está agarrando experiencia, es una persona que está en un proceso de que ya aprendió lo que debía aprender y ahora está buscando mayor experiencia en el rubro. Tiene tareas administrativas y de apoyo, ¿no? El asistente en cualquier área administrativa, en este caso de recursos humanos, no debe tener responsabilidades de alta responsabilidad, o no debe tener a su cargo tareas de alto impacto dentro de la organización. ¿Ok? O más que todo en el área de recursos humanos. Yo no le puedo asignar, yo no puedo poner bajo la responsabilidad de un asistente una función que sea clave, vital dentro del área. ¿Ok? No, porque ellos son personal de apoyo, que sí tienen responsabilidades y complejidad en sus funciones, sí, más la responsabilidad no puede ser de tanto peso porque esas responsabilidades de peso son para el jefe. El conocimiento debe ser también lo básico, tienen que conocer lo básico de recursos humanos, tampoco no es entrar con un conocimiento nulo, sino que tienen que conocer lo básico porque ellos están agarrando poco a poco experiencia y dentro de sus habilidades están como la orientación, atención al detalle y comunicación. Recordemos que el asistente necesariamente debe trabajar para un jefe de recursos humanos. El asistente y el jefe, así como el asistente necesariamente tiene que tener un jefe, el jefe necesariamente también tiene que tener personal a su cargo. Por eso es que ellos pertenecen a lo que es, por eso es que ellos pertenecen a todo lo que es un departamento de recursos humanos, ¿no? Pero ahora sí vamos a hablar de nuestro generalista de recursos humanos. ¿De dónde viene la palabra generalista? La palabra generalista viene de general, ¿ok? Es decir, es como que yo te digo, haz todas las tareas en general. Te estoy pidiendo que seas un generalista. O de repente también lo he escuchado más como el término administrador general. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un administrador general, no? Un administrador general se encarga de ver todos los procesos dentro de su empresa, ¿no? Por eso viene el término general, porque él se hace cargo de todo. En este caso, en el generalista de recursos humanos, también podríamos denominarlo incluso el encargado general de recursos humanos, ¿no? Pero la palabra generalista es la más utilizada. ¿Y a qué se refiere el término generalista? A que esta persona se va a hacer cargo de todos los procesos de su área, ¿ok? ¿Tiene complejidad de trabajo? Sí, pero por así decir, recordemos, ¿no?
que un departamento de recursos humanos ya se aplica cuando se tiene más de 100 trabajadores. Entonces ya 100 trabajadores estamos hablando de un volumen grande de personas. Si yo tengo 100 trabajadores, uno, por ley no podría poner un generalista de recursos humanos y dos, un generalista no se podría dar abasto para 100 personas. Pero sin embargo, una empresa de 20, 15, 30, hasta 50 personas, que es la planilla máxima que yo he elaborado como generalista, ¿ok? Es totalmente manejable, ¿ok? Es totalmente manejable hasta esas planillas, ¿no? Que sí es cansado, es tedioso, es difícil, por supuesto que sí, como cualquier otro trabajo, ¿ok? Pero es completamente manejable, no es imposible. Nivel de experiencia para un generalista se pide un nivel de experiencia medio. De hecho, un generalista, ¿ok? Debe tener el mismo conocimiento y responsabilidades que un jefe de recursos humanos, a diferencia de repente de algunas habilidades, ¿no? Como cuáles habilidades pueden ser, ¿no? Que el jefe tiene que tener mayor liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, motivación, todo ello porque está con un equipo de trabajo. El generalista está solo. Entonces, como que esas habilidades no son muy necesarias para definir su puesto, ¿no? Por ahí podría radicar un poquito la diferencia. Ahora, mientras que el jefe, en este caso, no se encarga de liderar y supervisar y direccionar a su departamento, el generalista, él se encarga de toda esta amplia gama de tareas que tiene recursos humanos. Por así decir, el jefe de recursos humanos, vamos a contratar un nuevo personal. En este departamento de recursos humanos habrá un encargado de reclutamiento y selección. El jefe supervisa a este encargado de que haga un buen trabajo. En este caso, el generalista hace ese trabajo. De repente hay que firmar el contrato. En el Departamento de Recursos Humanos hay un encargado de la elaboración del contrato. El jefe supervisa que se haga de manera correcta este contrato. El generalista elabora el contrato. Después hay que pagar el sueldo al personal, ¿no? Dentro del Departamento de Recursos Humanos hay una persona que se encarga de las planillas de personal. El jefe supervisa que las planillas se elaboren adecuadamente. El generalista se encarga de hacer estas planillas. ¿Ok? Esa es la diferencia, que mientras que el jefe ya está en un puesto de liderazgo, de dirección, el generalista sigue en el puesto en el puesto operativo, por así decir, pero con alta responsabilidad. Pues hablamos de que en conocimiento tiene que ser general, ¿ok? Y las habilidades que tiene que desarrollar son habilidades técnicas en el área, comunicación, organización, resolución de problemas y mejora continua y capacitación continua, ¿ok? Entonces, el generalista es un puesto, podríamos decir, que está de moda. ¿Ok? ¿Por qué está de moda? Porque implica un gran ahorro para las organizaciones, implica un gran ahorro en cuanto a que no se está, en cuanto a que no se está pagando sueldos adicionales y estamos cubriendo esta necesidad que nos surge en las áreas de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, es muy bueno que puedan llevar este curso porque ahorita vamos a ver quiénes son las empresas que más buscan nuestros puestos de trabajo, pero quiénes son, por ejemplo, las micro, las pequeñas empresas, todas ellas son las que buscan más puestos de generalistas. No, a ver, permítame por favor un segundito, quiero ver si es que más abajo tenemos este tema en este módulo, sino para ir tocándolo ahora. A ver, ya, no, listo. Entonces, por ejemplo, yo les comento aquí un caso de una alumna que tengo, bueno, colega ahora, ¿ya? Una colega, pero que inició siendo mi alumna, ¿no? Para que vean la importancia del enfoque para trabajar en recursos humanos. Esta alumnita había terminado la carrera de Relaciones Industriales, precisamente, ¿no? Que en el caso de Perú es una de las dos únicas carreras que existen en el Perú que son exclusivamente para trabajar en recursos humanos. Y bueno, esta alumnita había terminó en diciembre, me acuerdo, ¿no? Y ya, en enero y febrero esta alumnita se puso pila, sacó su bachiller y ya para marzo ya estaba haciendo la tesis, me acuerdo, para su título, ¿no? Entonces todos dijimos, wow, qué pilas esta chiquita, ¿no? Después, lo estoy hablando desde hace años, ¿ah? Después me acuerdo que en abril yo arranco la maestría, ¿no? Para ese año. Entonces yo arranco la maestría y esta alumnita también arrancó la maestría conmigo. O sea, no iba ni un año de egresada
y ya arrancó la maestría conmigo, me acuerdo. Se convirtió de mi alumna a ser mi compañera de maestría, ¿no? Ya, perfecto, varias veces hicimos grupos, trabajos, todo ello. Ya, genial, ¿no? Terminamos la maestría e incluso yo me demoré un par de añitos en sacar mi título. Ella sacó más rápido todavía su título de magíster. Es decir, ella ya fue magíster mucho antes que yo, ¿no? Entonces, para muchos eso era de admiración, ¿no? ¿Por qué? Incluso para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, mira cómo lo pila rápido, cómo el crecimiento tan rápido que ha dado, ¿no? En estos cortos años que ya sea una magíster, ¿no? Bueno, ya después de la maestría ya no supe más de ella, hasta que una vez me la encontré en un congreso, no congreso, fue algo así como una ponencia, una feria laboral, ¿no? En los que vi inscripción gratuita para el certificado, me inscribí, justo me la encontré ahí. Nos saludamos y le pregunté qué estás haciendo, ¿no? Y ella agarra y me habla, me dice nada, y le digo, ¿por qué? ¿No? Y es cuando por parte de ella escucho ese primer término que es el limbo laboral. Ella me dice, estoy en el limbo laboral. ¿No? Y le digo, ¿por qué limbo laboral? Y me dice, ¿no has escuchado lo que es el limbo, Miss? Le digo, no, a ver, ¿qué es? Y me dice, dicen que cuando uno muere no se va ni al cielo ni al infierno, que uno queda en un limbo, ¿no? Que estás ni en uno ni en el otro. ¿No? Me decía, ya, le dije, ya, entonces, ¿tú cómo estás? Estoy en ese limbo laboral. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, mire, porque ahorita, por ejemplo, yo en mi perfil soy magíster, no soy magíster. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me postulo a puestos de asistente de recursos humanos? ¿Ok? Cuando yo me postulo a puestos de asistente de recursos humanos, cumplo con todos los requisitos que ellos piden. Cumplo con la corta experiencia que ellos piden, cumplo con los conocimientos, ¿no? Y que las empresas saben, ¿no? De que si a mí me contratan, yo sería una excelente asistente de recursos humanos. Pero no me contratan. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque ya soy magíster. ¿Ok? ¿Y qué? Y las empresas saben que por mi condición académica, yo ya no estoy en la posición para aceptar puestos de asistencia. Me dicen, no, o sea, por mi propia condición académica, yo ya no estoy en puestos para asistencias de recursos humanos. Y saben de que si me contratan, ante la primera oportunidad que yo tenga de una mejor oferta, pues, este, pues pues la voy a tomar. Y nadie quiere hacer todo un proceso de reclutamiento y selección para que después la otra persona se termine yendo. ¿No? Entonces, por ese lado no me contratan. Y ahora, si yo me postulo para puestos de jefe de recursos humanos, pues tampoco me contratan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cumplo con el perfil para un jefe de recursos humanos en cuanto va a conocimientos, mi nivel de experiencia es muy bajo. No he ganado la suficiente experiencia para para poder entrar a lo que es jefe de recursos humanos, ¿no? Y me dijo, y entonces estoy en ese limbo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy muy sobrevalorada para entrar a puestos de asistencia, pero mi perfil le falta todavía, mi perfil está subvalorado, ¿ok? Para poder entrar a puestos de jefaturas, y estoy en ese limbo laboral. Me dice, y por eso es que no consigo trabajo. Yo estuve trabajando un tiempito en una empresa, me retiré porque me querían pagar muy poquito por todo lo que hacía, me retiré y me dijo, bueno, y la cosa es que estoy así mismo, estoy en ese limbo laboral. Entonces, y es un limbo laboral que nos puede pasar a muchas personas, ¿ok? También muchas veces nos pasa al revés, ¿ok? Que tenemos bastante experiencia, pero no hemos crecido en el aspecto profesional, ¿no? También nos puede pasar al revés. Entonces, en este caso me acuerdo que a esta alumna, ¿no? Colega ya, le sugerí y le dije, ¿y por qué estás buscando sí o sí como asistente o como jefe? Y me dijo, porque, bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, no sé, porque son áreas de recursos humanos, ¿no? Entonces le dije, es que ella está mal tu enfoque. Me acuerdo que le di esta recomendación. Para esos años, todavía estamos hablando antes de la pandemia, que fue en el año 2019, más o menos, ¿no? Justo vino la pandemia ya después de ello, ¿no? Pero me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Le dije, tu enfoque de búsqueda de trabajo está mal. Y le dije, porque si bien es cierto, ¿no? Te has acelerado con tu crecimiento, en cuanto a conocimiento, con tu crecimiento profesional y te has retardado en la experiencia, no significa de que te tienes que quedar en ese limbo. Y para ese entonces todavía no se utilizaba mucho el término de generalista de recursos humanos.
Ese término podríamos decir que es moderadamente nuevo. No es un término que ya sea súper, o que antes era súper aplicado o conocido. Antes más que todo lo decíamos como coordinador de recursos humanos, ¿no? Entonces yo le sugerí y le dije, ¿por qué no te vas como coordinadora de recursos humanos a empresas más pequeñas? ¿Por qué deja de enfocarte en querer entrar a departamentos de recursos humanos? ¿No? Lo que yo te sugiero es que busques trabajo en empresas más pequeñas, como generalista o encargada de recursos humanos, ¿no? Y me dijo, ¿y cómo así? Le dije, te vas a hacer cargo de todo, ¿no? Y le dije, y con eso vas a ganar la experiencia que te falta adquirir para poder entrar a puestos de jefatura más adelante, ¿ok? Y para un puesto de generalista, con el conocimiento que tú tienes y la experiencia falta que tienes, te va a ir muy bien en ese puesto, porque vas a completar tu experiencia. Y ya después me contó que efectivamente había entrado a trabajar a una microempresa que tenía 10 trabajadores y que ahí arrancó como generalista de recursos humanos, ¿no? Que era, que empezó como muy pequeño, después ya se fue a empresas un poquito más grandes como generalista, adquirió bastante experiencia y ya después poco a poco fue entrando, en este caso ya a lo que eran departamentos de recursos humanos, ¿no? Ya como, no directamente como jefa, sino como puestos de encargaturas de tareas. Entonces, la recomendación es esa, ¿no? De que si tú de repente ya llevas mucho tiempo como asistente de recursos humanos o de repente también estás como esta alumnita, ¿no? En este limbo laboral, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? No es que tú de asistente de frente vas a pasar a ser un jefe de recursos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que puedas empezar a ejercer lo que son las áreas o lo que son las áreas de generalista de recursos humanos, ¿no? Que es la recomendación que les puedo dar. Ahora, pero para poder seguir hablando un poquito de recursos humanos, vamos a hablar también un poquito de la historia. No vamos a entrar mucho a hablar de cómo inició los recursos humanos, quién fue, todos ellos, ¿no? No vamos a entrar mucho en eso, ¿por qué? Porque el curso lo queremos hacer bastante técnico, ¿no? El curso queremos que se enfoque en lo que realmente necesitamos. Pero sí vamos a ver cómo la historia de recursos humanos hasta el día de hoy impacta o nos impacta de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, si yo agarro y les digo a ustedes, si supongamos que yo soy su empleadora, ¿ya? Que yo soy la empleadora de todos los que estamos presentes ahorita. Y si yo agarro y les digo, ustedes son mis empleados y tienen que trabajar, ¿ok? ¿Suena bonito? ¿Cómo les suena eso? ¿Les suena bien? ¿Les suena agradable? ¿O cómo les suena? Si yo agarro y les digo, ustedes son mis empleados, entonces se tienen que poner a trabajar. ¿Cómo les suena esa frase? A ver, quiero que me comenten. Díganme si de repente dicen, de repente alguno puede decir, normal, ¿no? Sí, no la siento mal. De repente otro por ahí puede decir, suena un poquito déspota, suena un poquito despectiva. A ver, ¿cómo la suenen? ¿Cómo la sienten esa palabra, esa frase? ¿No? Ustedes son mis empleados y se tienen que poner a trabajar. ¿Ok? Por ahí nos suena un poquito impositivo, muy bien, ¿no? Suena un poquito, no suena tan agradable, ¿no? Pero si yo cambio las palabras, ok, lo voy a decir en el mismo tono, pero solamente voy a cambiar una palabra. Ustedes son mis colaboradores y tienen que ponerse a trabajar, ¿ok? ¿Sigue sonando desagradable, como lo mencionan por ahí? Si les digo, ustedes son mis colaboradores y tienen que ponerse a trabajar, cambió totalmente la palabra, cambió totalmente, ¿no? Y solamente he cambiado una palabra. No he cambiado ni el tono, ni la forma, ni he puesto palabras adicionales, no he aumentado un por favor, no he aumentado un gracias, nada. ¿Ok? ¿Por qué la palabra empleados no suena tan fuerte, ¿no? Estamos hablando del presente, estamos hablando de hoy en día. Si tú llegas un día a tu empresa y le dices, a ver, empleados, pónganse a trabajar, ¿ok? Todos te van a tirar el uniforme, van a decir, hazlo tú. ¿Ok? Si tú llegas a ver colaboradores, pónganse a trabajar, ¿ok? Nos vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué nos duele hasta el día de hoy esa palabra de empleados? ¿Ok? Y eso tiene mucho impacto con la historia de recursos humanos. ¿Ok? Y eso es un impacto directo con la historia de recursos humanos. Y vamos a empezar por aclararles algo. Normativa y legalmente, el término correcto para referirnos a las personas que trabajan dentro de la empresa es empleados.
¿ok? Normativa y legalmente el término correcto es empleados. Si tú te vas ahorita a la legislación laboral, vas a ver que no dice los colaboradores tienen derecho a las vacaciones, el equipo de trabajo tiene derecho a pagar las horas extras, ¿no? El talento humano tiene derecho al seguro de salud. No sabes que no dice eso. Vas a ver que en toda la legislación laboral, en toda la legislación laboral nos falta, perdón, nos dice, los empleados tienen derecho a la gratificación. Los empleados tienen derecho a las horas extras. Los empleados tienen derecho a eso. Los empleados tienen obligación. Vas a ver que ni siquiera utilizan el término trabajadores, ¿ah? Sino que es el término empleados, porque normativa y legalmente ese es el término correcto. ¿De dónde viene la palabra empleados? Viene precisamente de empleo. ¿El empleo tiene algo de malo? No. Una persona que tiene empleo, ¿qué es? Es un empleado. Pero ¿por qué nos duele esta palabra empleados? Viene por la historia de recursos humanos. Y es que nuestra historia de recursos humanos no es una historia bonita, o nuestra historia de recursos humanos no ha iniciado de manera bonita. No, nuestra historia, nuestros antecedentes no son bonitos, no son una historia cómo surgió el recurso humano, valorización del personal, no. Nuestra historia arranca directamente con la esclavitud. ¿Quiénes fueron el primer recurso humano para un empleador? Los esclavos. Antes no había la palabra empleador, empleado, o jefe y trabajador. Antes había la palabra el amo y el amo y el esclavo. ¿Ok? Así que los recursos humanos, sus raíces son la esclavitud directamente. ¿Ok? Donde el esclavo no tenía derechos, era maltratado, era abusado. ¿Ok? Sabemos que el esclavo era visto igual que un mueble. Si tienes un mueble viejo y no te sirve, lo botabas a la basura. Si tenías un trabajador viejo y ya no te servía, lo matabas. O bueno, en este caso un esclavo viejo que ya no te servía, lo matabas. ¿Ok? Era así. Entonces, la esclavitud era así. Ahora, cuando llegó toda esta corriente libertadora, nuestros próceres, todos ellos, no crean que fue como que a partir de hoy los declaro libres, independientes y todos listos, la independencia y ya somos libres, por supuesto que no. La única manera de erradicar un sistema, o mejor dicho, no erradicar, los sistemas no se pueden erradicar, se tienen que reemplazar. La esclavitud no se podía erradicar. No es que yo llegaba y decía, se acabó la esclavitud y los amos iban a decir, ok, ya no puedo esclavizarte, no sé libre, corre con tu familia, no. Para poder sacar un sistema tienes que reemplazarlo por otro sistema. ¿Y cuál es el sistema que entró como reemplazo de la esclavitud? Entró el empleo. ¿Ok? Directamente después de la esclavitud sigue el empleo. ¿Y qué es lo que nos decía el empleo? Les decía en este caso a los amos, ¿no? Primero que nada, tú ya no eres amo, ahora eres un patrón. ¿Ok? ¿Puedes tener personas trabajando para ti? Sí, pero los tienes que remunerar. Entonces, y ahora ya no son tus esclavos, ahora son tus empleados. Pero ¿por qué nos duele esta palabra empleados? Porque por muchas décadas, por muchos siglos incluso podríamos decir, el empleo fue el disfraz de la esclavitud, en el cual yo como patrón ahora agarraba y te daba una moneda al año y te decía, ok, ya te pagué por tus servicios, ahora eres mi empleado, pero te sigo trabajando, pero sigues trabajando como si fueras un esclavo. Sigues siendo explotado, sigues siendo abusado, sigues sin derechos, ok, pero ya no eres esclavo, ahora eres empleado. Y eso ha pasado por muchísimas décadas, donde la palabra empleado era el disfraz de la esclavitud. ¿Ok? Y hasta el día de hoy, la palabrita no tiene nada de malo, es una palabra como cualquier otra del diccionario. No tiene nada de malo, pero todo este contexto que ha traído, este contexto que no solamente es un contexto de abuso, es un contexto que viene con racismo, viene con sangre. ¿Ok? Todo este contexto, hasta el día de hoy, esta palabra empleado la viene jalando. Y por eso es que hoy en día nos duele todavía la palabra empleado. Y seguramente nos seguirá doliendo en un futuro, porque es muy difícil borrar la historia de lo que hemos vivido, ¿no? La historia de recursos humanos, siempre lo menciono, no tiene un inicio bonito, todo lo contrario, tiene un inicio triste, ¿ok? Nuestra historia es triste desde un inicio, que tiene final feliz, ahora sí,
¿ok? Estamos teniendo un final feliz, estamos teniendo un desarrollo feliz, pero entonces, por eso la palabra empleado nos choca. Pero también nosotros como recursos humanos tenemos que ser muy conscientes que para términos legales, normativos, la palabra correcta que yo debo utilizar, más que todo para escritos, es la palabra empleados. Por ejemplo, si es que voy a mandar un documento al Poder Judicial, tengo que poner empleados. Si es que voy a hacer si es que voy a citar una parte de la Constitución, ¿no? Más que sobre todo, ¿no? De la legislación laboral, tengo que poner empleados, ¿no? Porque es el término correcto. Pero es como si tuvieses tu amiga la pequeña. Es como si tuvieses una amiga que es de tamaño pequeño, ¿ok? Y tú le dices de apodo chaparra, chata, petiza, ¿no? Supongamos que eres chaparra, ¿no? Entonces, te voy a decir chaparra. ¿Por qué? Porque eres chiquita, porque eres bajita, ¿no? Y todo el tiempo le digo chaparra, chaparra, chaparra. Y luego viene la chaparra y me dice, ¿sabes qué? No me gusta que me digas chaparra. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Acaso estoy mintiendo? ¿O acaso enójate, pues el que fuera salte y te dijera chaparra, ¿no? Porque sí, pero eres bajita. Entonces, ¿estoy diciendo mentiras? No. Estoy diciendo lo correcto, que eres bajita, ¿no? Pero de repente esta amiga me dice, sí, pero sabes que yo tengo complejidad con mi tamaño. Ok, yo sí, a mí siempre me ha complejado mi tamaño y es algo que no me gusta que me digan. Ok, por más que sea cierto que sea chaparra, ¿qué es lo que yo hago? Ok, si no te gusta, no lo digo. Tienes pequita y te digo, y si te digo pecosa, ¿te gusta? Ay, sí, pecosa sí porque me encantan mis pequitas. Ah, ya, listo, pecosita. Pecosa, sí, ya, eso sí me gusta, ¿no? Listo. ¿Ok? Entonces, no porque algo sea lo correcto significa que tengamos que aplicarlo. Entonces, es igual, yo no les puedo decir a mis trabajadores, empleados, pónganse a trabajar. Y si me dicen, pero ¿por qué no dices empleados? Yo no puedo decirles porque es lo correcto. Busque, ¿qué dice la ley? La ley dice colaboradores, no, la ley dice empleados. Yo no te estoy ofendiendo. Al decirte empleado no te estoy ofendiendo. ¿Ok? Pero si no, si como ya te hemos explicado la historia, si a los trabajadores no les gusta, les suena despectivo, ¿qué te cuesta a ti cambiar por otra palabra? Ok, otra palabra que hoy en día tenemos un montón de términos para referirnos al recurso humano. Recurso humano, por ejemplo, trabajadores, colaboradores, equipo de trabajo, talento de trabajo, funcionarios. Ok, tenemos tantas palabras para poder referirnos a ellos que no sé por qué no hacerlo. Ok, entonces ya sabemos que como recursos humanos es importante conocer la historia. ¿Por qué? Porque esta historia, por ejemplo, acá nos habla, ¿no? Desde la historia nos habla, ¿por qué tenemos que conocer una historia primero? Para no repetirla. Sobre todo cuando tenemos una historia que no es buena, que no es agradable, ¿no? Muchas veces, alguna vez también escuchaba a algunas amigas que son mamás, por ejemplo, algunas amigas que son mamás nos decían, yo no sé por qué a mi hijo, ¿no? En primaria, le tienen que enseñar tanto sobre la guerra. Cada vez viene que la guerra del Pacífico, que la guerra de esto, que la batalla de lo otro, la batalla de tal, tal, tal. O sea, yo no sé por qué le tienen que enseñar tanto sobre guerra. Venga, a mí me gustaría que a mi hijo le enseñen, en vez de enseñar tanta guerra de hace siglos, que le enseñen lo que es Excel, lo que son programas que verdaderamente les sirven. ¿No? Entonces, y a veces nos decimos, ¿por qué estudiamos la historia? Para no repetirla. ¿Ok? ¿Por qué estudiamos la historia? Para saber por qué se dio, aplicar lo correcto y desechar lo que en ese momento no sirvió. ¿Ok? Entonces, para eso estudiamos la historia. Y también es lo mismo con la historia de recursos humanos. ¿Por qué es importante conocer nuestra historia de recursos humanos? Para saber qué es lo que ya se aplicó y no sirvió. Por ejemplo, en la preindustrialización trabajábamos mucho con lo que era la mano de obra artesanal y el énfasis en la disciplina y el control, ¿no? Cuando hablábamos de lo que eran los patrones, cuando hablábamos de lo que era que el trabajador, el abuso con el trabajador, el autoritarismo, ¿ok? La mano dura, que ya sabemos que eso no dio buenos resultados. En la revolución industrial, ¿no? Que empiezan a aparecer los departamentos de recursos humanos y empieza a desaparecer un poco más el énfasis de disciplina y control y lo empezamos a reemplazar por el énfasis de eficiencia. Básicamente, si tú haces bien las cosas, yo no tengo por qué decirte nada, pero si las haces mal, sí te tengo que disciplinar. ¿Ok? Después, a principios del siglo XX, ¿no? Surge el primer desarrollo del capital humano y nuevas tendencias. Ya para inicios del siglo XX, ya empieza a desaparecer por completo lo que es la esclavitud y el abuso, y empiezan a nacer, por ejemplo,
los primeros términos como recursos humanos, empieza a aparecer las primeras leyes laborales, ¿no? Todo ello. Y para actualmente, en nuestro siglo XXI en adelante, el mayor aporte que en estos 24 años nosotros venimos dando, o el mayor aporte al recurso humano que en estos 24 años venimos dando desde el siglo XXI es la transformación tecnológica. Somos una era digital en la cual ya estamos aplicando el interés de que el trabajador no verlo como trabajador, sino verlo como lo que es una persona, ¿ok? Con intereses tanto profesionales como personales, apoyarnos de la tecnología para poder evitar trabajos fastidiosos o trabajos repetitivos o trabajos inhumanos para las personas, ¿ok? Antes, por ejemplo, para explicar un poquito esto de los trabajos inhumanos, a veces tenemos mucho el pensamiento de decir la tecnología nos está quitando los puestos de trabajo, ¿ok? En algunos casos puede que sea cierto, ¿ok? Pero es que no es que te esté quitando puestos de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Y sin que suene despectivo, porque acá la idea no es ser despectivo con nadie, ¿no? Pero supongamos que antes, por ejemplo, un trabajo abusivo, por así decir, era, por ejemplo, recoger el abono, ¿no? Era que tú vayas de repente a estas islas guaneras, ¿no? Por ejemplo, donde las aves botan sus desechos, todo ello, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían antes, no? Agarraban, llevaban personas, las internaban ahí para que literalmente a palas se pusieran a sacar todo el estiércol, ¿no? De las aves y para eso llevarlo, para eso poder exportarlo. Hoy en día ya no es así. Hoy en día todo ese trabajo es industrializado, es tecnológico. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos también de alguna forma reemplazando el trabajo inhumano con la tecnología para que las personas no hagan ese tipo de trabajos, ¿no? Y por ahí siempre lo hemos dicho, ahora si tú dices que te están quitando trabajo, tienes que analizar tú también a qué tipo de trabajo te estás enfocando, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuevas generaciones, las generaciones de hoy en día, que tienes el acceso a la información sea como sea. ¿Ok? No creo que un joven ahorita de 17, 18 años, su expectativa sea trabajar para poder ir a trabajar de palo y hacha, ¿no? Teniendo todas las herramientas hoy en día, como por ejemplo que ofrecemos en ITEC, que son cursos completamente gratuitos, que no te pedimos ni una monedita, ¿no? Para que puedas aprender del curso. Entonces, hoy en día se tienen todas estas herramientas, ¿no? Entonces, también es por eso que hacemos más énfasis en el talento. Tenemos nuevas tendencias como el Experience Employer, ¿no? O también conocidos como la experiencia del empleado, en el que sabemos que el trabajador va a pasar gran parte de su vida dentro del trabajo, ¿ok? Donde sabemos que el trabajador hoy en día, donde sabemos que el trabajador hoy en día va a pasar gran parte de su vida laborando. Entonces no queremos que para el trabajador simplemente sea un trabajo, sino que sea una experiencia de vida, también está dentro de ellas, y entonces en la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad, ¿no? Como por ejemplo que recursos humanos no solamente debe encargarse de administrar al personal, sino también de la diversidad de personal, no como proponer alternativas como contratación de personal con discapacidad, no contratación también de personal extranjero que tenga de repente toda la documentación acorde para que pueda ingresar a una planilla, la sostenibilidad que también viene con la responsabilidad social y ambiental, involucrar a tus trabajadores a que ellos también sean parte de esta sostenibilidad o esta responsabilidad social, ambiental, todo ello, ¿no? Que sientan que dentro del trabajo no solamente es un lugar para producir y ya, desde el simple hecho, ¿no? En el que tú pongas de repente tachitos de basura de reciclaje, ¿ok? Ya estás fomentando que tus trabajadores sean parte de esta conciencia de sostenibilidad, ¿ok? Entonces, estamos viendo hasta aquí algunos aspectos generales de recursos humanos. No estamos ingresando poquito a poco algunos aspectos generales. Aquí, por ejemplo, a continuación, les estamos dejando algunos, como un mini glosario, por así decirlo.
¿ok? Un mini glosario, como un mini diccionario, sobre palabras claves que vamos a ir utilizando en el curso. ¿Ok? Que les recomiendo que ya que todos tienen su material, ¿ok? Ya que todos tenemos ya nuestro material, les recomiendo que puedan ingresar, que puedan descargarlo, descarguen el material. Recuerden que solamente se les envía una vez el material. ¿Ok? Descarguen, guárdenlo. Y les recomiendo que puedan ir leyendo este pequeño glosario, ¿no? Que son de unas cuantas palabritas en las cuales describimos ciertos procesos para que más adelante, cuando ya estemos trabajando, porque nuestro curso es técnico, así que cuando ya estemos trabajando ya en cuanto a funciones, procesos técnicos, ya no les suene tan desconocidas las palabras, ¿no? Supongamos que en la siguiente sesión yo les diga, es por ello que la importancia de tener un proceso de inducción, ¿ok? Entonces ya ustedes leyeron y dijeron, ¿no? Ah, ya, ¿qué es la inducción? Proceso de la introducción de un nuevo empleado a la cultura, políticas y procedimientos. Ah, ya, listo. Entonces ya sabemos lo que es una, ya sabemos lo que es lo que es ya lo que es una inducción, ¿no? Igual que compensación, beneficios, de repente yo les hablo más adelante y les digo de repente importante, ¿no? La compensación del personal. Ustedes dirán, ah, ya sabemos que compensación es remuneración económica, los beneficios que recibe un empleado por su trabajo, todo ello, ¿no? Entonces, por eso les dejamos este pequeño mini glosario. De hecho, si ustedes quisieran un diccionario mucho más grande, ¿no? Para poder encontrar mucho más términos, todo ello, les recomiendo que puedan leer lo que es el diccionario de Marta Hayes, ¿ok? Acá está, incluso buscan acá creo que se escribe así, Marta Hayes. A ver, se lo voy a escribir por el chat, ¿ok? De Marta Hayes, ¿ok? Que ella tiene un libro que de hecho hoy en día tenemos la suerte de que lo encontramos gratuito en internet, escaneado lo he visto, ¿no? Pero gratuito también, en el cual pueden leer un montón todavía de términos más, ¿no? Como por ejemplo gestión del talento, cultura organizacional, por ejemplo, que es un término que también vamos a utilizar bastante, que es la cultura organizacional. ¿No? La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, comportamientos de los miembros de una organización, ¿no? Así como, por ejemplo, cada ciudad, cada país tiene su propia cultura, cada empresa también tiene su propia cultura, cada familia, ya les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ahora que se nos vienen las fiestas de Navidad, ¿no? Si es que ahorita nosotros nos ponemos a hablar, a ver, ¿cómo es la Navidad en nuestras casas? De repente algunos dirán, ¿no? En mi casa comemos pavo. En otros dirán, no, en mi casa comemos pollo. De repente otros dirán, en mi casa no comemos en Navidad, ¿no? En mi casa tomamos un tecito, un cafecito, un chocolatito de repente, ¿no? Otros dirán, en mi casa cenamos 12 en punto, a las 12 cenamos. Otros dirán, no, en mi casa cenamos a las 9 de la noche, 8 de la noche, y a las 12 abrimos los regalos. De repente otros dirán, en mi casa no hay regalos. En mi casa la Navidad es un momento espiritual, en mi casa no damos regalos, nada de ello, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de eso, de que ninguno de nosotros vamos a poder decir que nuestra Navidad es tal cual vive la otra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque somos familias con diferentes culturas. Entonces, la cultura organizacional también, ¿no? También es completamente diferente en las empresas. Miren, por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Y en mi casa comemos hallacas, asada negra, pernil, pan de jamón y ensalada de gallina. Esa es la costumbre de su compañera, ¿no? De nuestra participante, por ejemplo. Por ejemplo, en mi casa en Navidad, la verdad es que cenamos muy poquitito, una comida bastante austera, ¿no? Después nos ponemos en oración a medianoche. No, a medianoche nos ponemos en oración, todo ello, porque esa es mi costumbre, esa es mi cultura. Y no hay cultura buena ni cultura mala, simplemente son culturas diferentes. Al igual que también trabajar en dos empresas, son culturas completamente diferentes. Pueden ser dos empresas, dos bancos, ¿ya? Dos bancos financieros, ¿ok? Que tienen los mismos productos, los mismos servicios, la misma meta, el mismo objetivo, pero no va a ser lo mismo trabajar en uno y trabajar en el otro. ¿Por qué? Porque vas a encontrar una diferencia de culturas. Eso, por ejemplo, es la cultura organizacional. Tenemos aquí más términos, ¿no? Que les recomiendo que los puedan leer, por ejemplo, un término importante que es la rotación de personal. ¿Qué es la rotación de personal? La rotación de personal es el proceso mediante el cual hay, a ver, ¿cómo pongamos?
No, tú contratas a una vendedora, ¿ya? Contratas a un vendedor. Listo, contratas a este vendedor, entra y labora un tiempito muy corto y de ahí se va. Ok, dices, ok, ¿por qué se fue este vendedor? Porque de repente no se adaptó al trabajo, no le gustó el sueldo, no le gustaron las funciones, se le presentó una mejor oportunidad. Pueden haber un millón de razones, pero la cosa es que se fue. Ok, listo. Ahora agarra y entra otra persona a este puesto de trabajo. También dura un tiempo cortito y se fue. Ok, segunda persona que se va. ¿Por qué? Mala suerte de repente, ¿no? Justo los dos que contratamos no se adaptaron, no se acostumbraron, ok. Luego entra un tercero, un cuarto, un quinto y pasa lo mismo. Entran y se fue. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, hay rotación de personal. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que a una persona se quede en este puesto de trabajo, sino que hay un constante movimiento de personal, hay una constante rotación. La rotación no es positiva para una empresa. Porque uno, ok, puede ser que no le gustó. Dos, mala suerte. Tres, cuatro, cinco. Significa que hay algo malo en ese puesto de trabajo. De repente las funciones son muy duras, de repente el sueldo no es acorde, de repente el área de trabajo no es cómoda, pero significa que hay algo malo en ese puesto. Cuando hayamos rotación de personal, okay, es porque hay algo que no es, es porque las personas no se quieren quedar ahí. ¿Por qué? Porque hay algo negativo. Y yo les pregunto a ustedes, porque hay un puesto de trabajo que a nivel mundial es el puesto que tiene mayor rotación de personal en las empresas. ¿Cuál creen ustedes que es ese puesto de trabajo? ¿Okay? ¿Cuál creen ustedes que a nivel mundial es el puesto de trabajo que tiene mayor rotación de personal en las empresas? A ver, ¿cuál creen que es? ¿Ok? Claro que sí, eso también puede ser deserción de personal. No, sí, pero cuando una persona desiste, ¿no? De un puesto de trabajo puede ser, pero cuando ya es seguida, cuando ya es seguida esta deserción de personal, también se le denomina la rotación. ¿Por qué? Porque hay movimiento constante en ese puesto de trabajo. ¿Ok? Obreros de construcción, no, hay uno que tiene todavía más rotación que ellos. De hecho, todo personal obrero de construcción, personal operario, también tienen gran parte de rotación, pero hay un puesto de trabajo que es el que lidera a nivel mundial nuestra lista de puestos con mayor rotación de personal. ¿Ok? A ver, vamos. Hay un puesto, ¿ok? Que es el que está liderando estas listas. Exacto, ya me lo dijeron por ahí. Atención al cliente o ventas. ¿Ok? Los puestos de trabajo que, de hecho, un 60% de las empresas a nivel mundial tienen este problema con este puesto de trabajo. ¿Ok? Que las personas vienen, están un tiempito y se van. Vienen otro tiempito y se van. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un puesto muy complejo de poder trabajar. ¿Ok? Atención al cliente. Entonces, les recomiendo que puedan leer estos términos que les estamos dejando por aquí. Por ejemplo, lo contrario, también tenemos la retención de personal, la retención de talento, ¿no? Cuando encontramos un trabajador, ¿ok? Y aplicamos estrategias y prácticas para hacer que nuestros trabajadores permanezcan dentro de la empresa, que no se vayan. ¿Ok? A veces invertimos tanto en un trabajador, ¿ok? Que necesitamos asegurarnos la permanencia de este trabajador. Luego, por ejemplo, también son las estrategias de retención de personal. Así que les recomiendo que puedan ir leyendo lo que es nuestro total. Aquí para que no les suenen nuevas, ¿ok? O no sean ajenas a ustedes, sino que ya puedan ir familiarizándose un poco más. Pero, y ahora, y antes de hablar de las funciones generales de recursos humanos o de las funciones que va a tener un generalista, vamos a hablar un poquito acerca del ciclo de vida del trabajador. ¿Ok? Para eso permítanme un ratito, voy a hacer para poder hacer un pequeño gráfico. A ver, ya. A ver, por acá. Ya está. Listo. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el ciclo de vida de la persona, del ciclo de vida del trabajador. Por ejemplo, nosotros siempre nos han enseñado nuestro ciclo de vida. ¿Alguien se acuerda cuál era el ciclo de vida de las personas? Lo que siempre nos enseñaban desde el colegio, desde niñitos, ¿se acuerdan?
el ciclo de vida que nos decían de las personas? Empezaba con nacer. ¿Recuerdan cuál era? A ver, ¿se acuerdan cuál era este ciclo de vida de las personas? Muy bien, ¿no? Excelente. Ese es el que siempre nos enseñaban, ¿no? Nos decían, naces, creces, te reproduces, es opcional, ¿no? La reproducción y mueres, ¿no? Pero tres procesos por los cuales todos vamos a pasar, ¿no? Nacer, crecer, si quieres te reproduces, si no quieres no, y al final todos vamos a morir. Ahora, el trabajador también tiene su propio ciclo de vida, ¿ok? El trabajador también tiene su propio ciclo de vida. De hecho, hay un cuadro que se llama el ciclo de vida del trabajador, ¿ok? Que me parece que son hasta 7 pasos. Nosotros lo vamos a hacer de una manera un poquito más resumida, ¿no? Vamos a hablar del ciclo de vida del trabajador cuando ese trabajador nace. ¿Okay? Que no es que va a nacer el trabajador, sino que es el ingreso a la empresa de este trabajador. ¿Ok? Cuando el trabajador ingresa. Recursos humanos ya empieza a tener la responsabilidad de este trabajador incluso desde antes de su ingreso, desde que es un candidato y está postulando al puesto de trabajo, estamos evaluando, estamos entrevistando, estamos haciendo pasar las diferentes pruebas, entrevistas. De hecho, el día, hoy estamos martes, ¿no? El día jueves ya vamos a empezar con lo que es reclutamiento y selección de personal, que vamos a empezar con el ingreso del trabajador. Desde que estamos reclutando, seleccionando al personal, pasando pruebas, entrevistas, todo ello, hasta que contratamos a ese trabajador y le hacemos pasar su proceso de inducción, su proceso este, su proceso de inducción, todo eso es la parte del ingreso del trabajador, en la cual recursos humanos ya empieza a gestionar este trabajador, no este nacimiento del trabajador que es su ingreso. Después decíamos que las personas crecíamos, ¿no? Decíamos, las personas nacemos, ahora crecemos, ya está. ¿Ok? En el caso del trabajador, el trabajador no crece, el trabajador se desarrolla. ¿Ok? ¿Y cuál es el desarrollo del trabajador? Por ejemplo, dentro del desarrollo está lo que es su pago, ¿no? Que recursos humanos tenemos que hacernos cargo de qué, de su salario, su remuneración, las capacitaciones constantes, las evaluaciones de desempeño, tenemos que estar también detrás de del cumplimiento de normativas del trabajador, ¿no? Seguimiento de lo que está haciendo el trabajador, seguimiento de comportamiento, de actitudes, todo ello que es el desarrollo que hace un trabajador, ¿no es cierto? Ahora, después de todo este proceso, también se tiene que encargar a recursos humanos, ¿no? Desde el hecho en el que tenemos que hacernos cargo de pagarle su remuneración mensual, ¿no? Todos los meses ya nos estamos haciendo cargo de ello, ¿no? De poder medir encuestas de clima, satisfacción laboral, todo ello, nos vamos haciendo cargo de ese proceso. ¿Ok? Ahora, también decíamos, ¿no? Ya estamos viendo lo que el trabajador nace, acá, este sería, ¿no? Por ejemplo, el similar a que el trabajador nace, ¿no? Este sería el similar a que el trabajador crece. Después decíamos que la persona se reproducía, ¿no? ¿Por qué justamente les decía que ahora es opcional, ¿no? Porque hay muchas personas que hoy en día no quieren tener hijos. De hecho, estamos en una generación, justo ayer leí eso en un distrito de Lima, que decía que habían hecho un empadronamiento a ese distrito y que habían encontrado, les mentiría si les digo las cifras exactas, ¿ya? Pero fue algo así, como que en nuestro distrito tenemos 23,000 niños y 30,000 mascotas. Es decir, que hoy en día las personas prefieren tener más mascotas que hijos, ¿no? Algo así leí. ¿Ok? Pero bueno. Entonces decíamos que el siguiente paso era te reproduces, ¿no? Que era opcional. Así que aquí también para el trabajador tenemos un proceso opcional que es el ascenso laboral, ¿no? Que el trabajador se supone, ¿no? Que después del ingreso, su desarrollo, debería proceder con lo que es el ascenso, ¿no? Que ahí también viene recursos humanos con qué? Con evaluación de desempeño continua, toma de decisiones, ¿ok? Análisis de planeación de personal, por ejemplo, acá, ¿no? Todo ello que también recursos humanos tiene que gestionar para poder ver
ok, para poder ver, por ejemplo, plazas de ascenso, modalidades de ascensos de personal, todo ello. Entonces, que también es un paso opcional para el trabajador. Y al final mencionábamos que todas las personas terminábamos nuestro ciclo acá con la muerte, ¿no es cierto? Y que en este caso el trabajador termina con la desvinculación laboral. ¿Ok? De que sabemos que cuando un trabajador ingresa a una empresa, no podemos saber cómo va a ser su desarrollo, cómo va a ser su ascenso, su crecimiento, pero sí podemos saber que ese trabajador, desde el primer día que ingresa, sabemos que se va a ir. Sabemos que en algún momento se va a ir, ya sea por los motivos que sea, porque renuncie, porque abandone el trabajo, porque lo despidan, porque termine su contrato, porque se jubile, porque la empresa entre en quiebra o la empresa se disuelva o porque el trabajador muera. ¿Ok? Pueden ser diferentes motivos, pero sabemos lo que tenemos cierto, así como cuando uno nace, ¿no? Lo que tiene muy en claro es que va a morir, es lo mismo. Cuando el trabajador ingresa, lo que tenemos muy en claro es que también va a salir. Y recursos humanos también entra en este proceso de la desvinculación laboral del trabajador, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la desvinculación, hay que hacer lo que son, por ejemplo, lo que va a hacer en la entrega de puesto, hay que hacer la documentación, hay que hacer los pagos de beneficios o de la liquidación de beneficios sociales, o en caso que corresponda hay que dar seguimiento de repente a algún juicio, algún proceso de despido, pero recursos humanos también influyen, ¿no? Y esto se conoce como el ciclo laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador ingresa, se desarrolla, ok, si es que logra asciende, luego termina y después nuevamente volvemos a iniciar el ciclo, ¿no? Esta vez con el reemplazo de que ingresa, se desarrolla, asciende, y se desvincula, ¿no? Y es un ciclo constante en el que estamos dentro de las empresas. Entonces, así como las personas tenemos nuestro ciclo de vida de nacer, crecer, reproducir y morir, los trabajadores también tienen su propio ciclo de vida. ¿Y de qué nos encargamos en las áreas de recursos humanos? Nos encargamos precisamente de todo este proceso desde que el trabajador entra hasta que el trabajador se va, ¿no? Justo acá mencionábamos, por ejemplo, ¿no? Como lo que era el nacimiento del trabajador o su ingreso, ¿no? Que es el reclutamiento y selección de personal. Que todos estos temas que vamos a ver ahora son los temas que vamos a tratar en el curso. Ay, perdón. Solamente que ahorita lo vamos a ver de manera muy genérica. Porque ya a partir de la sesión número 2, 3, 4 y 5 hasta la 6, ya empezamos a tocar cada uno de estos temas de manera mucho más técnico, ¿no? Y empezamos primero con lo que es reclutamiento y selección de personal, que es desde la atracción de candidatos, evaluar a los candidatos, hacer la inducción, la incorporación de estos nuevos trabajadores, ¿no? Después lo que es la administración de personal, que va desde gestionar la nómina, que nosotros vamos a aprender cómo hacer cálculos, por ejemplo, de remuneraciones, sueldos brutos, sueldos netos, cálculos de horas extras, cálculos de gratificaciones, cálculos de compensación por tiempo de servicios. Ok, vamos a aprender a hacer todo ello también. Vamos a ver también lo que es, por ejemplo, la administración de contratos de trabajo. ¿Qué tipos de contrato de trabajo existen? ¿Cuándo debemos aplicar cada uno de estos tipos de contratación? ¿Ok? Y también poder ver, existen contratos, todo contrato tiene que ser escrito, pueden ser contratos verbales, existen o no existen esos contratos verbales, son o no son adaptables a lo que nosotros buscamos, ¿ok? Ok, entonces todo ello, ok, también vamos a ir viendo, también deben ir viendo nuestros alumnos, ¿no? También vamos a ver lo que es, nuestros trabajadores, perdón, dije alumnos, ok, también vamos a ver lo que son las relaciones laborales, ¿no? También, y cumplir con las leyes laborales. Recuerda que por más privada, ¿no? Por más autónoma que sea tu empresa, todos estamos como quien diría, bajo las faldas de la legislación
laboral, ¿no? Y tú como empresa no puedes hacer nada que la legislación laboral no apremie o que la legislación laboral no, este, no, no lo permita, ¿ok? Entonces, es por ello que también y para cumplir las leyes tenemos que conocerlas. Es por eso que también en nuestro curso vamos a ver acerca de la legislación laboral. Ok, vamos a ver qué es la legislación laboral, cuáles son las principales leyes laborales, cuáles son los principios de la legislación laboral, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos ir dándoles un adelantito, ¿no? Y que me habla de la legislación laboral, su principio de protección. ¿De qué es este principio de protección? La legislación laboral me dice que esta está dirigida siempre para proteger en primera instancia al trabajador. ¿Por qué? Porque nos dice que en una relación laboral entre un empleador y un trabajador se le considera como la parte más débil al trabajador. Y por eso la legislación laboral está orientada a poder protegerlo y defenderlo. Algo así, por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿ya? Imagínate que estás caminando por la calle y ves que un hombre y un niño están peleando, ¿ok? Ves que un adulto y un niño están peleando y están listos para irse a los golpes. ¿Qué es lo que tú por instinto harías, no? Tú por instinto, ¿a quién irías a proteger? ¿Al adulto o al niño? Tú por instinto, rápido, sin dudarlo, agarrarías y protegerías al niño, ¿no? Te pondrías delante del niño y dirías, hey, ¿qué pasa, no? ¿Qué le quieres hacer al niño? Eso por instinto, ¿ok? De repente el que inició la pelea fue el niño. De repente el que empezó a agredir fue el niño. De repente el que se quiso ir a los golpes era el niño, ¿ok? Y el adulto solo se defendió. Puede ser, ¿ok? Pero ¿qué nos dice? El instinto nos dice un adulto y un niño. ¿Quién es el más débil en esta relación? El niño. Entonces, por eso yo por instinto voy y protejo al niño. Es igual la legislación laboral. La legislación laboral por instinto vamos a proteger al trabajador. Si después en el camino no nos damos cuenta de que efectivamente el trabajador no está lo correcto, pues la legislación es imparcial, la ley es imparcial y se cumple y favorece a quien está en lo correcto, pero en primera instancia protejo a mi trabajador, ¿no? Que también vamos a ir viendo más, estamos dando un pequeño spoiler de lo que vamos a ver más adelante de legislación laboral, ¿no? También vamos a ver lo que es capacitación y desarrollo, ¿no? Por ejemplo, para capacitar a nuestros trabajadores, ¿cada cuánto debe ser la capacitación? ¿No? Tenemos desde capacitaciones necesarias para la empresa y capacitaciones obligatorias, como por ejemplo las leyes de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que en este caso me parece que es la 29783, en el caso de Perú les hablo, ¿no? De la ley de seguridad y salud en el trabajo, que me ordena que las empresas privadas tienen que capacitar a sus trabajadores de manera obligatoria por lo menos 4 veces al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero también tenemos las capacitaciones necesarias para la empresa. Capacitaciones que no son obligatorias, ¿ok? Capacitaciones que no son obligatorias, pero que sí van a ser necesarias para la empresa, ¿no? También vamos a ver lo que es diseñar e implementar programas de capacitación, evaluar también la efectividad de la capacitación, ¿ok? Porque no es simplemente ir, dar una capacitación a mis trabajadores y poder ver, ok, ya cumplí, ¿no? Listo, no, sino que también puedas ver sino que también puedas ver de que se haya aprendido, ¿no? Por ejemplo, la modalidad que tenemos en IT, un ejemplo, ¿no? No es simplemente que damos el curso y decimos, ok, ahora sí se pueden certificar si así lo desean, no es así. ¿Qué hacemos? No, damos el curso, te tomamos una evaluación, porque tenemos que cerciorarnos que verdaderamente haya habido aprendizaje en lo que estamos explicando, ¿no? Tú apruebas tu evaluación y ya puedes proceder con tu proceso, ¿no? De certificación. Entonces, es lo mismo, ¿no? Con mis trabajadores igual, los capacito, evalúo, hay aprendizaje, ok, seguimos entonces, no hay aprendizaje, pues volvemos a capacitar. Eso es necesario, no es como que hagas pasar a un niño a otro grado sin que haya aprendido todo lo que debía aprender en su primer grado, ¿no? Entonces también vamos a ver todo ello. Desempeño del empleado, por ejemplo, cuando veamos un poquito a la par esto con la compensación y beneficios. Cuando veamos, por ejemplo, todo lo que sea acerca de compensación y beneficios, vamos a caer en cuenta de algo, no vamos a caer en el 20 de que el trabajador es caro para la empresa.
¿ok? Pero que eso no tenemos que verlo como un gasto, sino como una inversión, pero es una inversión fuerte la que hacemos para los trabajadores. Yo te invito a que tú agarres y te pongas a pensar en el sueldo mínimo de tu país. Multiplícalo por 14, ¿ok? Súmale un sueldo más de la CTS, ¿ok? Súmale a todo eso el 9% más normalmente, que es de salud. Todo eso te cuesta un trabajador al año. ¿Ok? Te aseguro que ese trabajador al año no te va a salir menos de 100,000, perdón, menos por lo menos, ¿no? A ver, vamos a ver, voy a sacarles a ver un cálculo, no te va a salir menos de por lo menos, a ver cuánto, a ver, en dólares, esto, 23 puntos, no te va a salir menos de $6,000 al año, por lo menos, no te va a salir menos de ello, ¿ok? Y que es caro para la empresa, ¿ok? Uno, imagínate 20, imagínate 10, imagínate 8, ¿ok? Uno. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Como menciono, no es que tú tienes que empezar a ver a este personal como un gasto, sino que tienes que cambiar un poco el enfoque y empezar a verlos como una inversión. Y cuando tú inviertes en un negocio, ¿qué es lo que esperas? ¿Perder? No. ¿Recuperar tal cual invertiste tu dinero? No. Lo que tú buscas es ganancia. Entonces, cuando inviertes en el pago de tus trabajadores, ¿qué es lo que tú esperas ver? Lo que tú esperas ver son ganancias de tu personal, ¿no? ¿Y cómo ves estas ganancias? A través de la evaluación de desempeño, ¿no? Vamos a establecer sistemas de evaluación, vamos a ver cada cuánto deben hacerse una evaluación y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de determinados sistemas de evaluación, ¿no? Y cuál es el más recomendable, así como también vamos a ver lo que es la compensación y beneficios, como diseñar planes de compensación, administrar al personal y garantizar la equidad salarial. Ahora, en esta parte de lo que es seguridad y salud en el trabajo, aquí vamos a hacer un paréntesis. Antes, las áreas de recursos humanos, estoy hablándoles de muchos años atrás, se encargaban de este proceso también, de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque es un proceso muy importante para el personal. Y con esto no digo que recursos humanos no estén en la capacidad de hacer un trabajo importante, pero miren ya cuántas responsabilidades tienen recursos humanos. Y no podemos tomar la seguridad y salud en el trabajo como si fuese una tarea más, cuando eso es una obligación más de la empresa. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, existen lo que son las áreas de SOMA, ¿ok? O las áreas que son exclusivas de seguridad y salud en el trabajo, que ellos se encargan de los planes de seguridad, proporcionar este ambiente de trabajo seguro, normativas de seguridad, ¿no? Pero en el caso del generalista de recursos humanos, si es que en tu entidad no hubiese alguien que se encargue de estas áreas, porque acuérdate que la obligación de contar con un delegado de seguridad en las empresas es a partir de los 20 trabajadores. Si en tu empresa hay 18 trabajadores, es decir, que no hay obligación, pues tú como recursos humanos tendrías también que asumir esta responsabilidad. No es lo ideal es que haya una persona exclusiva para este puesto de trabajo, pero si está abandonado esto, tienes que hacerte cargo y tiene que ser una de las funciones de mayor prioridad, porque la seguridad y salud en el trabajo son claves y vitales, ¿ok? Y para trabajar en recursos humanos siempre lo he dicho. Si tú crees que trabajar en recursos humanos es un trabajo administrativo más, estás equivocado, ¿ok? Para trabajar en recursos humanos, yo siempre lo comparo, ¿no? Porque ninguna carrera es más que otra, siempre lo he dicho, que son carreras totalmente diferentes, pero así como el médico tiene en sus manos la responsabilidad y la vida de un paciente, tú como recursos humanos también no tienes en tus manos una computadora, no tienes en tus manos un programa de Excel, un programa de Word. Tú tienes en tus manos, ¿ok?, la vida de tus trabajadores, porque tus trabajadores son vidas humanas, son personas que sienten, que tienen familia, que tienen sentimientos, que tienen defectos, que tienen virtudes, son personas que ríen, que lloran, que se enojan, que atacan, que son víctimas muchas veces, ¿ok? Son personas tal cual como tú. Y tú en recursos humanos estás trabajando directamente con ellos. Un error tuyo de recursos humanos puede tener un impacto desde muy chiquito, un impacto desde muy sutil, ¿no? Como también puede tener un impacto fuerte para tu personal.
¿no? Por ejemplo, te equivocaste y en vez de pagarle a un trabajador un monto de sueldo, le pagaste un monto inferior. Ok, listo, puedes decir, ok, eso se soluciona, le repongo el dinero, sí, pero ya hay una afección que le diste a ese trabajador. De repente ese trabajador contaba con ese dinero en ese instante para poder disponerlo y no lo pudo disponer por tu error. Es un error que igual impacta en la persona, pero es subsanable. Como también puedes cometer errores que sí pueden llegar a costar la vida de un trabajador. ¿Ok? Y yo les comento ya para poder terminar esta pequeña partecita, ¿ok? Yo les comento la anécdota de una colega mía. ¿Ok? Una colega que por un error, ¿ok? Pudo haber terminado en una tragedia, ¿no? Por ejemplo, esta colega trabajaba directamente en el área de reclutamiento y selección de personal. Uno podría decir, ok, ¿no? ¿Qué tanto peligro puede haber en el área acá, de reclutamiento y selección de personal? Seguridad y salud en el trabajo lo entiendo, ¿no? Porque si yo no le veía el casco un día a un trabajador, estoy exponiéndolo directamente a un posible accidente que puede generar su muerte, lo entiendo. Pero en reclutamiento y selección de personal, ¿cuál puede ser esa gran causa, esa gran consecuencia, ¿no? De equivocarnos ahí, ¿no? Muy bien, les comento. Esta colega trabajaba en una minera, ¿ok? Y la asistente social estaba embarazada y ya se tuvo una complejidad en su embarazo que le exigieron que tenía que tener reposo absoluto. Le dijeron, tienes que ya ahora sí ponerte en reposo absoluto, ¿no? En lo que le notifican a esta colega y le dicen, ya, ¿sabes qué? Necesitamos que urgente busques a alguien de nuestros contactos que tengamos para que entre a reemplazar, si es posible, mañana mismo a esta asistente social, porque no podemos estar sin la asistente social. Ya está listo, entonces ella agarra, llama a una chica joven, 27 años, y le dice, ¿no tienes disponibilidad para trabajar en la minera por 3 meses? Todo eso la chica le dice, sí. Y le dice, ya, entonces ahorita mismo, ¿estás en ayunas? Sí, sí, estoy en ayunas, ya. Corre a la clínica y te vas a hacer vas a pasar tu examen médico ocupacional, ¿no? Ya la chica fue a la clínica temprano, mediodía le llama y le dice, ya pasé todos mis exámenes. Y le dice, ya, listo, corre, a las 3 de la tarde vas al terminal de buses y de ahí va a salir un bus que te va a traer directo a Mina, ¿no? La cosa es que 5 horas después de viaje, entonces la cosa es que ese mismo día, 8 de la noche, esta asistente de reemplazo ya estaba en Mina. Baja del bus y lo primero que hace fue desvanecerse, ¿no? Ahora, para entonces la minera quedaba en altura, quedaba algo de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que es bastante altura. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron por ahí algunos trabajadores, algunos obreros, algunos ingenieros? No sé si el término sea completamente conocido para todos, pero aquí cuando te choca la altura de un lugar se le llama el famoso soroche. ¿Ok? Entonces, este famoso soroche, todos dijeron, ah, le ha dado soroche, pobrecita, ¿no? Le ha chocado la altura. Sí, mira, desde la mañana, todos sus exámenes, seguramente ni ha desayunado, no ha almorzado bien, el viaje ha sido largo, ah, le ha afectado, ¿no? Ya listo, hay que llevarlo a la unidad médica, ¿no? Van a la unidad médica, el médico agarra, le empieza a pasar fluido y no lograban estabilizar, ¿no? Cuando el médico empieza a notar que hay síntomas de que hay pérdida de sangre por algún lado, ¿no? Entonces el médico de Minagar dice, ¿saben qué? Le he hecho un test rápido de hemoglobina, su hemoglobina ha bajado. Le dijeron, su hemoglobina está muy baja. Yo creo que esa chica puede estar teniendo hasta un derrame interno, ¿no? O una hemorragia interna. Yo creo que hay que trasladarla de inmediato a la ciudad. Es decir, todo el viaje que había hecho de subida a Mina tuvo que volver a hacerlo de emergencia, esta vez en una ambulancia, ¿no? Ya está, van, la bajan a la chica otra vez a la ambulancia, llega a la clínica la reciben, la estabilizan, le empiezan a hacer transfusiones de sangre y la asistente social embarazada, la que estaba con descanso médico, tuvo que ir a ver qué estaba pasando, ¿no? Y cuando va a la clínica agarra y le dicen, acá está, por favor, nuestro recibito de pago, ¿no? Esto es lo que nos tienen que pagar. A lo que la asistenta les dice, no tenemos que pagar nada. ¿Por qué? Porque ella tiene el contrato con la empresa, ¿no? Y tiene su seguro, ¿no? Entonces, cuando el trabajador tiene su seguro de riesgo, en este caso, quien asume todo el pago es el seguro de riesgo. Y en ese rato en la clínica le informan,
Sí, ya nos hemos comunicado con la aseguradora y la aseguradora dice que ellos no están cubriendo a esta señorita. Y le dicen, ¿por qué? Porque esta señorita, cuando fue el día anterior, ya era el día siguiente, por entonces, ¿no? Cuando fue el día anterior a hacerse su examen médico ocupacional, tenía un nivel de anemia muy elevado. Es decir, si el nivel de anemia es del 1 al 10, ella estaba en 12, ¿ok? Estaba anémica de por sí. Y esta clínica ocupacional no había autorizado que esta chica suba amina. ¿Por qué? Porque su nivel de anemia no le iba a permitir que ella pudiese subir amina, le iba a chocar, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué subió amina entonces? Lo que pasa es que a la colega de recursos humanos se le olvidó pedir el resultado de la clínica ocupacional. ¿Ok? No sé qué habrá pasado, de repente la estaban presionando, estaba muy apurada, se confió por lo que era una chica joven, no lo sé, pero se olvidó de pedir ese resultado de ese examen médico. Y aún así hizo que subiera esa trabajadora mina exponiéndola. Estuvo grave esta chica en mina. Tuvieron que hacerle transfusiones de sangre, todo ello, ¿no? Y la mina tuvo que cubrir, bueno, en este caso la empresa tercera, ¿no? La empresa tercera tuvo que cubrir todos los gastos. ¿Ok? Y más que los gastos, más que todo ello, ¿cómo se puede exponer la vida de una persona simplemente porque te olvidaste de pedir algo? Todos nos hemos olvidado de algo. ¿Ok? Eso es humano errar. Pero por eso les digo, si el médico en plena cirugía se equivocó, en vez de cortar una arteria, cortó otra, te perjudica como paciente. Es igual tú como recursos humanos. Si te equivocaste, si cometiste un error, no te va a afectar directamente a ti, afectas a la otra persona. ¿Ok? Entonces también eso es importante tener en cuenta, ¿no? Bueno, esta colega, ella antes de que la despidan prefirió decir, cometí mi error, acepta o renuncio, ¿no? Prefirió renunciar antes de salir con el despido, ¿no? Que fue también lo más ético que pudo haber hecho. ¿Ok? Pero les comento esto porque primero vamos por ahí, ¿no? De que para trabajar en recursos humanos, si es que crees que es un trabajo netamente de computadora o administrativo, estás en un error. Estás trabajando directamente con personas. Y esa es la responsabilidad con la que nosotros cargamos en nuestra área. Y más aún como generalistas. Entonces, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Felicitarlos por estar iniciando exitosamente nuestra primera sesión y nuestro curso de generalista de recursos humanos. Recuerden estar atentos a las indicaciones que nos dan nuestros coordinadores, porque ellos son los que nos van a ayudar en nuestro